Gracias, Roberto, otra vez, y nos gustaría retomar desde donde dejamos la vez pasada, que vos comentabas que había pasado con un sector importante del sindicalismo a partir de que se intervenía la CGT de los argentinos. Correcto, bueno, ahí es decir, la detención desde Raimundo Ongaro, que estuvo un largo tiempo en Villa Devoto, o con otros dirigentes más, que bueno, tuvieron algunos menor tiempo, como Carlos Cabrera de Mineros, algunos compañeros de Ferroviarios. Evidentemente que esa situación de haber intervenido la CGT de los argentinos, que funcionaba en el sindicato gráfico ahí en Paseo Colón, llevó a que siempre el movimiento obrero, es decir, busca las formas de ir organizándose a través de distintos nucleamientos. Ahí los mismos, la mayoría éramos sindicatos que habíamos estado en la CGT de los argentinos, entre los Telefónicos, la agrupación Lista Verde de Ferroviario, con Lorenzo Pepe, Portuarios con Tolosa, Asociación Trabajadora del Estado, mineros, dentro de los conductores navales, que en aquel tiempo estaban De Luca y Pancho Gaetán, y algunos que ahora capataces portuarios, está un muchacho Bordón que falleció ya hace unos años. Nos empezamos a reunir en distintos sindicatos, muy especialmente en telefónicos. Telefónico fue un poco ahí donde estaba Julio Guillán, fue el centro, comenzó a ser un poco el centro de lo que era la CGT o la reorganización o el reacomodamiento de la CGT de los argentinos. Y ahí mismo se planteó la reunificación. Eso trajo la reunificación, estoy hablando con la CGT Azopardo, y la normalización de la CGT. Eso, llegó una discusión, había compañeros que de muy buena fe planteaban que no unirse, que en definitiva los gremios que estaban dentro de la CGT Azopardo, había un grupo que eran los que habían, negociado con Onganía, que eran se les llamaban en aquel tiempo los participacionistas, y juntarse con ellos nuevamente, que eran los responsables de ese golpe militar. Por eso digo que había fundamentos correctos, pero en definitiva privó, con muchas dudas, privó el sentido de unidad a partir de juntar un proyecto, de no estar dividido, porque así éramos más fácil para el gobierno militar. Creíamos que, la discusión, como siempre, o luchás desde adentro o luchás desde afuera. Yo creo que de los dos lugares se puede luchar. Mi experiencia a esta altura de la vida es de que si podés luchar desde adentro tenés más posibilidades que de afuera. Afuera se hace mucho más duro. Esto es mi experiencia, no quiero decir que sea la verdad, es mi experiencia personal. Y entonces ahí vino la normalización de la CGT, donde hubo alguna intervención de la mayoría de los gremios que éramos de la CGT de los argentinos. Ahí se eligió como secretario general a José Rucci. Comenzó una nueva etapa, esa etapa con muchos problemas, porque la mayoría de los compañeros que habíamos sido miembros de la CGT de los argentinos, estábamos dentro de la normalización de CGT, pero no ocupábamos cargos. Con lo cual, esto fue trayendo también un problema serio. Para más nosotros, en ese momento se normalizaba, estaba normalizando la Unión Obrera Metalúrgica después de la muerte de Bandor, con lo cual ahí había dos posiciones muy claras. Por un lado, los viejos dirigentes bandoristas, que eran aquellos de los 8, donde estaban Donaire de Papelero, Roque de Molinero, Rachini de Aguas Gaseosas, que apoyaban a Lorenzo Miguel como secretario general. Y nosotros, los que habíamos estado en la CGT de los argentinos, que apoyábamos a Abelino Fernández como secretario general. Esto terminó, terminó en un hecho dolorosísimo. Adelante. Lo paramos un poquito así. Terminó que no se pudo nunca dilucidar, hubo un hecho sangriento en la Unión Obrera Metalúrgica, se enfrentaron compañeros de una y otra organización. Hubo en el local de Capital de la Unión Metalúrgica, en la calle Hipólito Yrigoyen, 3 compañeros muertos, 3 obreros muertos en el enfrentamiento.
Bueno, como nosotros suponíamos que eso podía terminar mal, y bueno, y después lo terminó, es decir, realizando todo el Ministerio de Trabajo, porque como sabía que podía ganar Avelino Fernández, lo que hicieron fue eliminar a Avelino Fernández, es decir, ellos se presentaron a las 9 de la noche, vencían la presentación de listas a las 12 de la noche, los tuvieron hasta cerca de las 12 de la noche, cuando estaban dentro del local de la Unión Obrera Metalúrgica. Cuando presentaban la lista, bueno, le daban vuelta, y a las 12:15, 12:30 le dijeron que habían llegado tarde para presentar la lista, con lo cual, bueno, pusieron 80, 100 matones ahí y terminó todo en un escándalo, algunos golpes, pero no pudo presentarse la lista de Avelino Fernández, con lo cual quedó ungido Lorenzo Miguel como secretario general, totalmente antidemocráticamente. El ministro de Trabajo todavía era de Onganía, porque sí, todavía estaba San Sebastián. Yo alcancé a hablar alguna vez este tema con Rubén San Sebastián, y después ya en el 73, 74, cuando había ya subido Perón, hablé con Rubén San Sebastián, quise hablar con él y con todo gusto me recibió. Él ya había dejado de ser ministro hace años, y porque él me había hablado muy bien de Avelino Fernández, y bueno, él me dijo que realmente esto fue una decisión del gobierno, que él recibió una orden presidencial de favorecer a Lorenzo Miguel, una orden, con lo cual, bueno, tuvieron que después resolver a favor del hecho antidemocrático que se había llevado a cabo en la UON, no dejándole presentar la lista como si la hubiera presentado tarde, ¿no? Si la hubiera presentado fuera de término. Bueno, así que lo hablé con él, después fuimos con Avelino Fernández, él le contó intimidades a Avelino Fernández, Avelino Fernández le dijo: yo ya sabía esto, se dieron un abrazo y le dijo: yo le pido 1000 disculpas, yo tenía que haberme ido antes de hacer esto, porque era un tipo de carrera y un tipo que conocía muy bien, fue uno de los ministros que yo reconozco que más conocía el movimiento obrero y sabía quién era uno y quién era otro. Realmente un ministro de Trabajo con todas las condiciones para haber sido ministro de Trabajo de un gobierno democrático. Bueno, aparte era una persona de carrera, no era, es decir, un funcionario puesto por la dictadura, sino que era un funcionario de carrera. Bueno, pero esto es nada más que la anécdota. Muy interesante. Esto siguió y bueno, y se fueron fortaleciendo, los gremios combativos eran un número muy chico, éramos alrededor de 20 gremios nada más, con lo cual llevábamos nuestras posiciones al Comité Central Confederal, que por lo general se realizaba siempre en la Unión Obrera Metalúrgica o en la CGT Azopardo o en la Unión Obrera Metalúrgica en la calle Hipólito Yrigoyen, y ahí tropezábamos siempre con problemas muy serios de los guardaespaldas, y bueno, y teníamos aprietes de quienes iban formalizando, es decir, una relación y una diferencia en el movimiento obrero, que después pagamos todas las consecuencias, ¿no? Los errores de uno y otro lado, pero hablar en esos comités central confederal a veces era, aunque parezca mentira hoy, esto hace 35 años era jugarse la vida. Más de una vez apareció una pistola contra las espaldas cuando uno estaba parado hablando, o las amenazas constantes, y bueno, hay momentos que yo recuerdo siempre un hecho, cuando estaba hablando un compañero, Manolo Blanco, un gran dirigente que todavía vive, de Telefónicos, y le empezaron a decir cosas, y bueno, y alguien sacó un arma, un guardaespaldas sacó un arma y se lo apoyó en la espalda, y uno de los secretarios generales nuestro, Bordón, de Capataces Portuarios, estaba sentado a Lorenzo Miguel, sacó un arma y se la puso a Lorenzo Miguel: si lo matan a Blanco, yo te mato a vos. Así que con lo cual hubo entre los más racionales poder parar toda esa historia, terminar con esa historia, pero no terminó otra vez en una tragedia, y era entre compañeros, porque nadie podía decir de que esto era, aunque había guardaespaldas, sí, siempre la UON y algunos gremios, fue la época donde crecieron estos hombres que custodiaban a los dirigentes y después en más de una oportunidad los entregaron para que los mataran.
por los mismos que los custodiaban, después los entregaban, desgraciadamente, por dinero hacían cualquier cosa. Bueno, toda esta etapa del 70 hasta el 73, ahí fueron las luchas, sí, yo creo que había dos tendencias grandes, ¿no? Desde un lado, desde la CGT a Sopardo, todo valía a partir de negociaciones con la dictadura de turno, porque después subió Leviston, después apareció Lanusse, había quienes negociaban más a favor, iban como negociadores del movimiento obrero y volvían como representantes de los militares, invertían su papel o su rol. Y bueno, y en nosotros también, en los gremios combativos y algunos gremios que estábamos afuera, teníamos no la lucha esa, sino la lucha en la discusión si la lucha armada era la salida o no. Había gremios que decían que la lucha armada era la salida, que no había otra salida que la lucha armada, y gremios que decían que había que seguir luchando, pero que en definitiva la violencia iba a engendrar más violencia y íbamos a terminar perjudicados los trabajadores. Dos tesis que todavía hoy creo que tienen validez para el futuro del mundo. Ninguna de las dos para mí está anulada, y las dos son valederas y las dos tienen contradicciones, ¿no? Y en ese momento, ¿cuáles eran los más emblemáticos gremios de Y lo más emblemático era muy difícil decir, porque por ejemplo Telefónico, Guillán era de los que no estaba convencido de la lucha armada, pero él tenía dentro de su gremio muchos chicos que venían, que ya estaban prácticamente encuadrados en la FAP. Con lo cual, ahí Cacho el Cadre y muchos de los que habían estado siempre con ellos, ellos planteaban otra cosa, es decir, muchos chicos de Telefónico se fueron a la lucha armada y muchos de ellos perdieron la vida, ¿no? De los que militaban en Telefónico. Y bueno, y después, por ejemplo, quizá Raimundo Ongaro, que ya en ese tiempo había salido de la cárcel, y algunos, Farmacia, empleado del tabaco, nosotros, éramos los que estábamos, creíamos que ya esto, si no era por la fuerza de las armas, ya no había forma de derrotar a estas dictaduras que tenían una continuidad, ¿no? Ahora, en general, los vínculos así más orgánicos eran con la FAP. No. Había vínculos, es decir, yo diría que había vínculos, sí. Telefónico tenía que ver, pero también tenía diferencias. Yo me acuerdo siempre de Leonardo Betanín, Horacio Pietragala, que se pusieron muy en contra de Guillán, ellos estaban ahí, y después ya se respaldaron más sobre algunos otros gremios. Y creo que, bueno, por ejemplo, ellos tenían más contacto con lo que era la FAP, pero por ejemplo nosotros teníamos más contacto con lo que era la FARC. Sí, ahí teníamos muchas más vinculaciones por ahí con Marcos Osatiski, con Roberto Quieto y con algunos otros que eran de segundo línea y después lo fueron de primera, bueno, con lo cual no era Pacurondo, es decir, se fue mezclando bastante la cosa, ¿no? Y cuando iba avanzando, ya el año 72, empezaron las luchas por el regreso de Perón. Y ahí había, en la CGT Azopardo, había una traición, como siempre, un grupo de dirigentes, esto que digo, que ya representaban a los militares, están algunos fallecidos, por respeto no voy a dar los nombres, pero que jugaban mucho más a favor de que Perón no vuelva, ¿no? Eran ya los que venían jugando el bandolismo, el peronismo sin Perón. Y los que queríamos a toda costa la vuelta de Perón. En esto ya no había diferencias, es decir, en los gremios combativos la vuelta de Perón era total. Y en esto también digo, en cuanto a las organizaciones, por lo menos de aquel tiempo, tanto la FAP, Descamisado, Montonero, FARC, todos planteaban el regreso de Perón, ¿no? Y asignándole el papel de conductor y de jefe, ¿no? Con lo cual esto iba radicalizando la situación, ¿no?
Una pregunta, en esa época se produce una expansión vertiginosa de las juventudes peronistas. Efectivamente. En sus distintas líneas. ¿Vos cómo viviste Bueno, yo eso? creo, bueno, ahí es donde se formaliza por un lado la JTP, donde aparecen como principales dirigentes Greco, de Gas del Estado, Celestino Blanco, de Telefónico, que después fue un aliado total de metalúrgicos y diputado por los metalúrgicos más adelante. Con lo cual la JTP pega un crecimiento muy muy grande a partir de los jóvenes dentro de los sindicatos, y empiezan a plantear, es decir, el trazamiento generacional, con lo cual es una lucha más para los dirigentes que eran mayores, que bueno, nos veían a los más jóvenes como un peligro. Pero en definitiva ellos hicieron una creación de ahí, de una juventud sindical peronista, para diferenciarse de la JTP y la JCP, con la cual se fue entrando en un clima de división dentro del movimiento obrero. Era por supuesto mucho más numerosa la JTP, mucho más numerosa, porque se enriquecía con jóvenes de otros sectores, es decir, jóvenes del socialismo, de otras tendencias, que también ingresaban, muchos chicos que venían del radicalismo. Es decir, era un frente la JTP, aunque era Juventud Trabajadora Peronista, en vez lo que era la Juventud Sindical Peronista, y se fueron refugiando algunos elementos que tenían poco que ver con los trabajadores y que eran filonazis o nazis directamente, fascistas, que vieron la oportunidad de empezar a crear algunas organizaciones para reprimir, que terminaron muchos de ellos después en las 3A, ¿no? Sí. O favoreciendo a las 3A. Y ahí alentaron mucho lo que eran las custodias que llevaban algunos dirigentes. ¿Por qué llevaban esas custodias? Bueno, las llevaron para raíz de la muerte de Rucci, lo de Rucci fue posterior, sí. Lo de Bandor, lo de Alonso, sí. Lo de Coria, con lo cual, lo de Klosterman, con lo cual todo eso fue llevando a una situación que en algún momento era confusa también, ¿no? Porque vamos a decir, era... con lo cual justificaba tener 10, 15, 20 tipos que no estaban preparados, que iban con armas, que lo único que sabían manejar armas, pero que cerebralmente eran infradotados, con lo cual eran capaces de cualquier cosa, no solamente con las armas, sino que después se fueron organizando, y cuando fue avanzando el proceso, y después muy especialmente después de la muerte de Rucci, la caída de Cámpora y todo este tema, ahí ya prácticamente empezaron a hacer secuestros por su cuenta, no eran secuestros para una lucha, sino que lo hacían secuestros para beneficios personales. Entonces ya se mezclaba lo que así se hacía desde el campo de la guerrilla con respecto a secuestros para poder tener elementos para poder luchar, y los que hacían esto. Entonces ya la confusión en la gente era muy grande, ¿no? Bueno, ahí esto se llega, viajamos varios a Madrid en el año 72. Esto en términos generales, yo quiero reconocer que la Unión Obrera Metalúrgica, a pesar de tener algunos dirigentes que no querían que volviera Perón, tanto Rucci como Lorenzo Miguel ahí jugaron a la vuelta de Perón. Creo que bueno, tenían gente ahí en la Unión Obrera Metalúrgica, gente que los asesoraba, y algunos que desgraciadamente también les hicieron cometer algunos errores. Y bueno, todos conocemos los hechos del 20 de junio. Antes de eso, sí. ¿Cuál era la especulación que hacían los que no querían que regresara Perón? Digamos, ¿cuáles eran los fundamentos? Porque decían, ellos en términos generales decían de que lo iban a matar a Perón, que Perón acá en algún momento un atentado, que como estaba el país, que esto no convenía, que había que preservarlo a Perón, que Perón ya tenía unos años, que no podía estar acá, que primero teníamos que ganar una elección y después ver cómo hacíamos para traerlo a Perón, que teníamos que buscar elecciones para ganar.
La elección, ¿cuál era? Un negocio con el gobierno militar. Esto era lo que querían. Ganar posiciones. Claro, pero realmente esto, quiero decir que la mayoría de los gremios, es decir, había divisiones en algunos de esos gremios, ¿no? Pero ahí podría decir que tenían dudas lo que eran los 8, aquellos famosos Donaire, Rachín y todo esto, que querían la vuelta de Perón, pero no la querían, que ellos eran los del peronismo sin Perón al lado de Bandor. También los participacionistas, muchos de ellos, pero también estaban divididos, porque yo recuerdo algunos de ellos que también que eran muy peronistas los dirigentes y que querían que Perón volviera. Con lo cual no había una liñita trazada tan fácilmente, pero la amplia mayoría en la CGT, Aso Pardo, querían la vuelta de Perón, ¿no? Miguel Gacera a esa altura ya está un poquitito, digamos, fuera del centro, ¿no? Miguel Gacera ya en ese momento era asesor de los gremios combativos, ya estaba con nosotros. El gremio de él, que es pastas alimenticias, ahí es cuando él, después de la muerte de Bandor, empieza a vincularse a nosotros. Y ahí Miguel Gacera tenía al suegro de él, que era secretario general, Bruno Ginocchio, un hombre que falleció hace muchos años, era el secretario general. Y después quedó otro chico, bueno, más adelante, también él nunca quiso ser, o lo fue muy poco tiempo, secretario general, y siempre estuvo en los gremios combativos hasta que vino la dictadura, y cuando se crearon la Comisión Nacional de los 25 para enfrentar a la dictadura, también Miguel Gacera y su gremio estuvieron dentro de la Comisión Nacional de los 25 y en la CGT Brasil. La actitud de Gacera fue siempre una actitud consecuente, y bueno, y él, no se olviden que después también, ya más adelante en el diario Noticias, que era bancado por Montoneros, él tuvo un papel destacado, era uno de los principales escritores que tenía, y dirigía alguna parte, la parte gremial. Algunos hacíamos algunos artículos, pero él dirigía una parte de Noticias, muy especialmente en la parte gremial era escrita por él. Con lo cual, bueno, tuvo sus serios inconvenientes y sus problemas después, ¿no? Y bueno, ahí también se relacionó mucho con Carlos Custer, con la CLAT. Ahí, es decir, la CLAT se vinculó mucho a lo que fue los gremios combativos y a los 25. Y en esto tengo que reconocer que quizás fueron los primeros en ayudarnos, fueron los primeros en ayudarnos después del golpe militar, tanto que algunos, cuando nos secuestraron, digo lo de Di Pasquale, durante mi secuestro, el mismo secuestro de Oscar Smith, todos ellos fueron realmente, a partir del poder mundial del socialcristianismo, hicieron todas las presiones necesarias y desde las embajadas y desde algunos países para tratar de salvar algunas vidas. Y bueno, a mí me ayudaron mucho también, reconozco, cuando fui para Venezuela, después en Europa, sí, me ayudaron todos, ¿no? Pero los primeros que estuvieron al lado de muchos de nosotros fue la CLAT. ¿Permitís, Roberto, ir un poco más atrás? Sí, lo que quieras. Vuelvo al periodo. Yo por ahí me desordeno. No te preocupes, no, eso no tiene ninguna... Vos que estás escuchando... Sí, pero que te desordenes no nos crea ningún problema. En el 72, previo al primer regreso del Perón, de noviembre del 72, la época también de las juventudes políticas, la expansión de las juventudes políticas peronistas, sí. Figuras, digamos, vos decís Calimberti, en el segundo regreso, en el primer regreso, el 17 de noviembre. Claro, el 17 de noviembre, es decir, el periodo anterior se produce la emergencia un poco, digamos, a la luz, organizaciones como Guardia de Hierro, el FEN, por un lado. Correcto. La expansión, digamos, a través de los Demetrios. Los Demetrios. El Comando Tecnológico Peronista con Julián Licastro, Carlos Grosso. Claro. Bueno, y el Comando Tecnológico Peronista tuvo muchos contactos. Julián Licastro estuvo a nivel de superficie y en muchas cosas muy ligado a la FARC. En algunas reuniones que yo estuve estaba él, y bueno, y tenía muchos contactos con ellos.
él estaba bastante convencido con respecto a, como decía Perón, las organizaciones especiales. Y creo que no tengo ninguna duda. Yo sé que, por ejemplo, aportó alguna logística importante en algunos momentos también para la FARC, ¿no? Quizá después su vinculación, porque le dieron la escuela en la CGT, le dieron la escuela de formación política. Él fue creyendo más que esto era ante la vuelta de Perón, era más una salida política y que había que frenar la lucha armada. Ahí creo que empezó a dudar y a tener algunas diferencias. Pero 71, 72, es decir, ellos funcionaron en nuestro sindicato, ahí se crea el Comando Tecnológico Peronista, donde era una organización que había, los días sábados había más de 400, 500 cuadros, es decir, yo puedo decir tipos muy notables, es decir, que después se fueron perdiendo por un lado, pero digo, José Octavio Bordón, Carlos Grosso, Miguel Sayé, Norberto Raful, Julio Aurelio, sí, muchos de los que fuimos, Ricardo Sayé. Bueno, yo recuerdo, nunca me voy a olvidar que una vez se me presentaron, que eran más chicos que yo, 3 o 4 chicos radicales, y nunca me voy a olvidar los nombres de ellos, ¿no? Que aparecieron en algunas reuniones, y uno era el Cotino Cilia, el otro Jesús Rodríguez, tenían 17, 18, 19, 20 años, Escalada, un muchacho que fue concejal, que ahora lo perdí, estuvo exiliado también en España mucho tiempo. Bueno, no me recuerdo, y algunos más, pero ellos también aparecieron en las reuniones del Comando Tecnológico Peronista. No, es decir, Guardia Hierro por un lado. Sí. Yo creo que las dos organizaciones de cuadros, sí, que más cuadros formaron y que salieron en esa época fue Guardia Hierro por un lado y el Comando Tecnológico Peronista, ¿no? Porque el FEN, es decir, tuvo una época brillante con Roberto Grabois, pero después lo mismo que los Demetrios. Los Demetrios lo que pasa es que eran misteriosos, ¿no? Había una desconfianza de todos lados hacia los Demetrios, aunque había muy buenos chicos, ¿no? Pero, es decir, duraron muy poco tiempo. Duraron muy poco tiempo, se fueron o hacia un lado o hacia otro. Se fueron organizando en Guardia de Hierro algunos, otros fueron al CTP, otros se quedaron independientes, es decir, pero prácticamente se disolvieron, no tardaron mucho tiempo. Y después estaba también el comando de organización con Britos Lima, que era, es decir, en principio yo quiero acordarme de algunas cosas. Un día caímos detenidos el 7 de octubre de 1970 en una misa. La policía rodeó la iglesia, era allá en Villa Pueyrredón, creo que la calle, si no me equivoco, era Artigas, sí, era en la calle Artigas, allá al final, cerca de Constituyente, pasando Mosconi, o cerca de Mosconi, y quiero recordar un hecho por quienes estuvimos detenidos ese día. A quienes nos detuvieron, es decir, detuvieron a todos los que estábamos dentro de la iglesia. ¿Por qué era ese 7 de octubre? Era el mes del aniversario de la muerte de Ramos y Abal Medina. Lo habían matado el 7 de septiembre del 70, que es el día del montonero ahora, desde el 70. 7 de octubre del 70 se hace una misa. Hola, Carlos. Se hace una misa en esa iglesia. El cura que daba eso era alguien muy ligado a Telefónicos, que era el padre Macialino. Ah, sí, Macialino. Bueno, con lo cual, y ahí, ¿quiénes? Es decir, nos llevaron a todos. Éramos, en la iglesia seríamos 300. Al único que lo pudieron alcanzar a salvar, que lo salva un periodista de crónica que ahora no recuerdo bien un nombre, un gordo, que todos decíamos que era botón y era vinculado a los servicios, que lo llama unos 5 minutos antes, cosa que estábamos en el final, porque yo también estaba en el final, y me llamó la atención que lo llamó Aldado Cabo y se lo llevó. Y a los 5 minutos rodearon todo y bueno. Y ahí, por ejemplo, es decir, que era esa misa, ¿quiénes cayeron presos? Cayó preso, por ejemplo, mucha gente de Telefónico, entre ellos Jorge Ribó, que falleció hace muy poco tiempo, un gran dirigente que tenía Guillán. Cayó Andrés Framini. Cayeron chicos que eran de la conducción, después fueron casi todos muertos, entre ellos
Cayó la hermana vive de Carlitos Ramos, el cuñado, que era el novio de la hermana, que después fue desaparecido. Quiero recordar a algunos chicos que venían todos del MP 17 de octubre. Cayó una cosa, nosotros caímos varios de los dirigentes de empleados del tabaco, Andrés Framini, y entre ellos cae Brito Lima con 2 o 3 más, porque estaba la cosa, es decir, en ese momento, en el 70, Brito Lima apoyaba la ¿cómo se llama? La lucha armada. Con lo cual fuimos todos a Coordinación Federal. En Coordinación Federal nos llevaron primero a la comisaría 47 y a la 1 o 2 de la mañana nos fueron pasando en los celulares a Coordinación Federal. Bueno, hubo algunos intentos o por lo menos amagos de fusilamiento de esto, pero no pasó de ahí, hubo muy pocos golpes, nosotros fuimos muy provocativos también, y después quedó un grupo de 10, es decir, fueron largando, y al final del otro día los fueron largando a todos los que no tenían antecedentes, y quedamos un grupo de 10 donde quedó Britos Lima, unos chicos de los P17 que me quiero recordar, Sosa, un chico después de Montenegro que también lo mataron, uno de los hermanos de este chico periodista de Clarín, que era de Gremiales, que ahora es uno de los principales periodistas de Clarín. Oliva. No, Oliva nada que ver, es mucho mayor que nosotros, no. Tiene un hermano que está muy mal ahora. Es uno de los principales, es decir, no es Osvaldo Pepe, no es Criba, no es, también está con Olé, tuvo después de periodista, hizo Gremiales en los primeros tiempos de la dictadura, él estaba en Gremiales, lo veo y no me puedo recordar ahora el apellido, pero cuando lo diga no lo podemos creer, ¿no? Porque aparte, es decir, en la segunda hoja es uno de los que redacta siempre en Clarín, son Osvaldo Pepe, Crisbaum, los que escriben, y él. Pedro, los comentarios de la página 2. De la página 2, sí. Correcto. El hermano de él también fue el hermano que está muy mal ahora, muy enfermo. Cayó. ¿Quiénes quedamos? El negro Beltrán, que falleció también, que estaba pegado a la FARC, Ricardo Beltrán. Fue a los últimos, nos dejaron a los últimos. Beltrán, quiero recordar que era él que decir, a uno de los que después los indicaron como con el padre Carbone, que los detuvieron por la muerte de dos oficiales de la prefectura. Bueno, los últimos que quedamos fuimos esos 8 o 10 que no podían, yo me recuerdo porque me sacaron durante 2 días, no entendían cómo, es decir, yo ya tenía antecedentes, cómo me das antecedentes, pero no podían vincular. Ahí fue por primera vez que me empecé a dar cuenta de que en la policía empezaban algunos oficiales grandes a tener simpatías por la guerrilla, por algunas cosas que me dijeron, no por lo que era, sino porque ya tenían algunas relaciones, algunos subcomisarios principales y algunos oficiales jóvenes con los cuales trataban de aplacar todo y solucionarnos todo. Esto me llamó la atención. ¿Pero eso podrían ser simpatías o podrían ser infiltraciones? No. Después por lo menos los 2 o 3 principales, algunos los salvaron porque los salvaron. Sí. Terminaron teniendo contactos y siendo hombres vinculados a la guerrilla. No. Sí. Hubo, ustedes saben que hubo varios en el ejército, pero mucho más en la policía. La policía tuvo un porcentual muy chico, pero tuvo algunos, muy especialmente oficiales, quienes se vincularon a la guerrilla, quienes les gustó la propuesta de la lucha armada. Eso no tengo ninguna duda. Desaparecieron varios, algunos los detuvieron, no los mataron, pero yo conozco, es decir, casos concretos, estuvieron detenidos.
Bueno, esto fue lo que pasó ahí, digo, como todavía hasta ese momento. Después comienzan algunas... Ahí estaba Alberto Brito Lima. Brito Lima todavía. Y después ya comienza... Hay una concentración acá, una cuadra, en la catedral, que fue también fines del 70, 71, yo no me acuerdo, pero fue una de las concentraciones que más nos reprimieron. Fue tremendo, nos tuvieron muy mal acá entre Diagonal Norte, nos encerraron, y ese día hubo un gran enfrentamiento, porque hubo un gran enfrentamiento entre nosotros. Yo no me acuerdo qué era por qué aparecimos en la catedral en esa manifestación. Seríamos unos 5.000, y de golpe por eso empezaron algunas consignas, y las consignas terminó que de golpe... De noche. Era de noche, efectivamente, terminó con una gran paliza del Comando de Organización a Guardia de Hierro. Caían los pibes de Guardia de Hierro que te rompían la cabeza, porque tenían los palos. Ahí fue cuando lo vi la primera vez al Comando de Organización, pero los baja y sabían bien a quién le pegaban. No era que, porque yo me encontré en el medio sin comerla ni beberla, esas cosas y conmigo los quería parar a muchos, a Bevilacqua, algunos los agarré, pará, y los paraba, y ellos sabían bien quién éramos nosotros y sabían quién eran los de guardia, ¿no? Ahí fue cuando comenzó ya un problema serio. ¿Y a qué hizo ese cambio así? Y cuando guardia también dudaba con la lucha armada, es decir, algunos estaban hacia la lucha armada y otros hacia que no, es decir, yo puedo decir, Roberto Grabois estaba muy favorablemente a favor de la lucha armada, pues yo me acuerdo que íbamos con este muchacho que vivía en la calle Posada, de mucho dinero, que después murió en un accidente que se lo provocaron, que él estuvo muy pegado a la FARC, Muñiz Barreto, con Diego. Diego había puesto un dinero para filmar algunas películas que se filmaron, que yo nunca fue donde fueron, que yo participé en esas películas, y en las cuales eran de la FARC y se filmaban ahí cerca de la cancha de River. Diría, yo no me acuerdo si la calle era Artilleros, por una de esas calles, a 3-4 cuadras de Figueroa Alcorta. Entre Figueroa Alcorta ahí había unos estudios en los cuales filmamos, y Roberto Grabois fue uno donde filmamos. Y yo me recuerdo que nosotros tenemos todavía en el sindicato, guardamos algunas películas de esas, que eran, yo no me acuerdo el centimetraje, pero eran las grandes, las películas, 16 milímetros, y debía ser 16 milímetros. No entiendo mucho, Palermo, no recuerdo ahora bien decir cuál era, pero eran una película común. Y todavía tenemos alguna con una lata muy oxidada, pero guardamos algunas de esas películas que se filmaron ahí, donde Roberto Grabois tenía un papel muy destacado, ¿no? Y esas las bancaba Diego Muñiz Barreto, y bueno, y fue filmada con algunas cosas, contando algunas cosas que habían sido totalmente reales, ¿no? De algunos combates, algunas cosas, y lo de Roberto era político, ¿no? Es decir, un discurso político y el mío gremial. Así que, con lo cual te digo que había una parte que estaba, hasta que yo creo que, bueno, después el Gallego Álvarez, como siempre, era lo más parecido en el mundo gremial a los participacionistas. Empezaba a ver para un lado para otro, y hasta que le comieron a algunos chicos después del 24 de marzo del 76, se pasaron directamente con la Marina, ¿no? Negociaron con la Marina para salvaron a algunos de sus compañeros, murieron creo que 1 o 2 que no aparecieron nunca, el resto lo salvaron a todos, ¿no? Y después, bueno, empezaron con el proyecto Macera, ¿no? Ahora, en esa época, otra figura importante era Dardo Cabo, ¿no? En el 71. Sí, pero Dardo ya tenía, es decir, Dardo no tenía él por ejemplo no tenía una gran militancia, un gran contacto con los gremios, o por lo menos no tenía mucho que ver, tenía que ver con algunos de nosotros en amistades personales. Era como otros chicos, como Carlitos Caride, todo esto, teníamos una amistad personal. Ellos estaban mucho más vinculados siempre a Di Pasquale, a Farmacia. Como Di Pasquale se fue del país, es decir, quedaron Mujica, Ascurra y todo esto,
y un poco estaba tan presionado Farmacia que la cosa se trasladó mucho más a nosotros, a nuestra ciudad de Tabaco o a Telefónicos, algunas reuniones donde se armaban espacios políticos con gente del arte, con pintores, es decir, hacíamos reuniones donde estuvo ahí, por ejemplo, Marilina Ross, es decir, los curas del tercer mundo, Rodolfo Ortega, Eduardo Dualde, todo ello, digamos, es decir, las principales reuniones las hacíamos ya en un momento en nuestro sindicato allá en Flores o a veces en el departamento de Rodolfo Ortega Peña. Buscábamos algunos lugares porque no había muchos lugares, estoy hablando entre el 71 y el 73, ¿no? Sí. Y después, ¿cómo vieron la expansión de la tendencia de Galimberti? Porque en el momento en que los montoneros, bueno, está el episodio, digamos, de la muerte de Aramburu y todo, pero en ese momento los montoneros estaban políticamente muy aislados, digamos, no tenían... Bueno, lo que pasa es que el armar todas las organismos, es decir, las organizaciones de superficie, como hicieron, es decir, entraron en una forma espectacular en la universidad. Sí. Es decir, ingresaron a la universidad mucho más fácil que a los gremios. Ellos crecieron con la juventud universitaria en forma espectacular. Yo me acuerdo que tenía un chico que era de la FARC, que yo de él no recuerdo el nombre verdadero, era Pablito el nombre, el alias o el nombre de guerra, y él tenía mucho como referente a Horacio Arrúe, que era Pablo, que terminó siendo uno de los jefes de la FARC también, que lo mataron. El padre de ellos, murieron él y el hermano, los mataron. El padre de ellos era diputado justicialista por Corrientes, entre 73 y 76. Bueno, es decir, Pablo era más conocido, pero era conocido por Pablo Cristiano. Su verdadero nombre era Horacio Arrúe, ¿no? Era un cuadro militar importante. Fue un cuadro militar importante. Bueno, yo creo que ahí en el frente universitario crecieron mucho y bueno, y ellos, es decir, la FARC se vinculó mucho, tenía un muy buen cuadro, un chico que ahora no recuerdo el nombre, que lo terminaron llevando a la ESMA muriéndose y murió, desgraciadamente, yo creo que se lo conté la vez pasada cuando le mostraron a la mujer que la habían quebrado, que fue una de las mujeres que llevaron a París, que después ya se dieron vuelta y dijeron la verdad, que había pasado a ser la novia de un oficial de la Marina. Fue lo último que vio este muchacho, me acuerdo su nombre de guerra, pero no recuerdo, un chico que por el apellido no parecía, pero era judío. Pero no recuerdo ahora nombre, uno de los mejores cuadros políticos que tuvo la FARC, ¿no? Él avanzó mucho, por ejemplo en Esmata, organizó muy bien con algunos, le comió a algunos dirigentes que eran de Klosterman, los convenció, como decíamos en aquel tiempo, los meloneó, pero era, es decir, el trabajo que hicieron en la universidad era espectacular. Yo me acuerdo, llevaban, por ejemplo, a Bariloche 80, 100 pibes a campamentos, los empezaban a merodear, a trabajar con ellos, y cuando volvían tenían 60, 70, estaban con ellos una semana, 15 días, y venían 60, 70 aspirantes a montoneros. De 80 a 100 que llevaba. Era espectacular el trabajo y cómo crecían en la universidad. Y ahí fue esto lo digo objetivamente, un caldo de cultivo total. Los chicos se plegaban, y muchos chicos, la mayoría por supuesto de clase media, algunos de clase media alta, ¿no? Porque terminaron siendo, es decir, tenientes montoneros, sí, chicos de posiciones económicas, realmente de familias de mucho poder adquisitivo, vamos a decir, ¿no? De la alta burguesía. Así que bueno, esto es lo que va sucediendo en lo que vos me preguntabas en cuanto a Guardia de Hierro y más que nada y el Comando Tecnológico Peronista, ¿no? El Comando Tecnológico Peronista quedó mucho más pegado a la lucha armada que fue Guardia de Hierro, ¿no? Así que con todas contradicciones, porque eran discusión, no era fácil, ¿no?
No te olvides que algunos, bueno, después la FAP se fue, la diezmaron bastante, sí, a la FAP, y después terminaron algunos chicos, desgraciadamente, ahí fue donde empezamos a encontrar alguno que se había pasado para el otro lado por las torturas, no aguantaron las torturas y terminaron trabajando para los milicos, y algunos se fueron ya después directamente, como Carlitos Carides se integró a Montoneros, ¿no? Y bueno, y muchos otros, pero llamativamente ahí comenzaron las primeras infiltraciones. Después ya creo que a Montoneros, bueno, yo no tengo ninguna duda que ya a partir de 1972 comenzó a tener algunas infiltraciones, ¿no? Y a partir de conducción y cuadros intermedios, porque fue tanto el crecimiento. Esto como un ser humano, cuando vos tenés 13, 14 años y pegás el estirón, ese estirón te pone flaco, te pone a lo mejor débil, es decir, y esto fue ahí donde se aprovechó algunas cosas, era más difícil. Pensemos una cosa, si lo infiltraron a LER, que tenía todos los cuidados habidos y por haber, yo me recuerdo siempre, lo encontré hay un libelo, no sé cómo llamarlo, pero un librito donde explicaban todo cómo habían ejecutado en el Bajo Flores a un infiltrado, a uno que tenían ellos, ¿no? Lo ejecutaron en el Bajo Flores, y el desastre que les había hecho, ¿no? Y bueno, y digo, el 75, lo del batallón Viejo Bueno, estuvo entregado. Sí. Estaba invitado, sabían perfectamente lo que pasaba, el ejército, y los estaba esperando. Así que, evidentemente, bueno, hay libros que cuentan con nombres, lujos de detalle de quienes tenían. Bueno, y en la columna, cómo devastaron a Montoneros la columna norte de Galimberti, fue llamativo, y cómo algunos se salvaron, y cómo algunos terminaron siendo infidentes, pero después de torturas que los dejaron destruidos. No, que fue a la primera tortura, no. Con lo cual evidenció una clara infiltración, ¿no? Sí. Esto no había ninguna duda, ¿no? Ahora, en esa época había... Ahora vos sabés cómo trabajaban. Algunos de ellos me lo contaron tanto en el exilio como en un lado, es decir, tipos que llegaban a hacer, vamos a poner, a proveer armas, a proveer casas, que se los daban desde la infraestructura que les proveía el ejército, con lo cual entraban en algunos, es decir, en algunas ejecuciones militares fuertes, trabajos fuertes, los iban probando, porque la conducción no era tonta, pero los probaban y los tipos pasaban eso. Y después, pero después muchos les entraban a sospechar cómo conseguían tantas cosas. Y cómo los perseguían algunos de la conducción, cómo sabían a dónde estaban y cómo los perseguían. Lo que pasa es que había algunos que eran brillantes manejando, escaparon más de una vez a encierro, ahí en el año 75, se salvaron varios, pero por milagro, ¿no? Es decir, en el 20 de junio del 73 la tenían al Arrostito, los metalúrgicos, la patrulla de metalúrgicos tenía al Arrostito, la molió a golpe, no sabían que era Norma Arrostito. Llega Juan Manuel Abal Medina con dos compañeros, amigos míos del sindicato, que estaban con Juan Manuel, y Juan Manuel sabía que era Norma. Entonces, bueno, lo fue convenciendo al San Pedro, que fue concejal, que uno lo conoce todo por Corea, el Corea chico, de metalúrgico, era él el que la tenía, y se la sacaron al Arrostito. La tenían en el hotel de Seiza secuestrada. Sí, cuento estas anécdotas puntuales para mostrar que, bueno, no conocían a quién era, mira quién era, claro. No tenía cualquiera. Así que bueno. Ahora, una pregunta un poco más general. En esa época, bueno, estaba por un lado el tema de lucha armada sí y lucha armada no. Sí. Y por otro lado estaba el tema de cuál era la estrategia o las preferencias de Perón al respecto. Bueno, ¿no? ¿Cómo veían eso? Mira, Perón sí aceptó. Perón alentó la lucha armada, alentó a las formaciones especiales, sin ninguna duda. Es decir, algunos hablamos con él, teníamos claro lo que él pensaba, lo que él
tenía la convicción de que por lo que hablaban, más que nada, vos te llevás por quienes conversan con vos. Por ejemplo, uno de los que hablaba con Perón era Capuano Martínez, un chico que era un cuadro espectacular y un gran ser humano. Con lo cual, yo te conté la anécdota que Perón, estábamos un día con Perón, cuando llega, estábamos nosotros, esto fue agosto de 1972, cuando lo matan a Capuano Martínez, ahí frente a la Plaza Lezama, sí, en Montes de Oca y García, sí, que en un café, que lo entraron a identificar en un rebote, bueno, mató a un sargento, lo corrieron y lo mataron de atrás. Perón lloró con lo de Capuano Martínez. Capuano Martínez, ¿qué planteaba? Él tenía que llevarse por quienes hablaban con él. Capuano Martínez le decía la verdad: usted es el jefe, esto es lo que nosotros queremos llegar con usted es nuestro comandante. Pero otros no pensaban lo mismo. Y cuando se fue debilitando, yo no puedo decir que este era el mismo pensamiento de Firmenich. Firmenich no hablaba con Perón, no habló con Perón. Entonces, ellos decían, los jefes somos nosotros. Por eso es que buscan después debilitarlo constantemente a Perón. A mí no me queda ni la mínima duda, tengo la total seguridad de que lo matan a Rucci porque Montonero tenía una información, ya cuando se unificado tenía una información, que era con la firma de Cosio, vamos a recordar todos los médicos que tenía Perón en ese momento: Cosio, Tayana, eran 3 médicos, Cosio, Tayana y me falta el tercero, donde ellos decían, muy especialmente después de esa mojadura el día que se le devolvió todos los trofeos al Paraguay, esa mojadura que le hace comer López Rega, esa barbaridad que le hicieron con Perón, la debilidad del corazón de Perón era muy grande, y los 3 informaban igual, que Perón no podía trabajar más de 4 o 5 horas diarias, que cualquier golpe o noticia fatal podía afectar su corazón, con lo cual el informe de ellos, yo lo hablé con Tayana 20 veces, no lo hablé nunca, siempre con Tayana, porque era con quien me unía una amistad. Lo sabe el hijo perfectamente, que está vivo. Ese informe lo tenían ellos. Y ellos elucubraron que la muerte de Rucci lo iba a afectar a Perón. Y ellos creían que Perón no resistía la muerte de Rucci. Con lo cual, entonces quedaba el campo militar de este lado y ellos de este lado, y los jefes eran ellos. De esto no tengan ninguna duda, yo estuve con ellos, yo me separé de ellos y sé bien cómo fue. Sé bien cómo fue. Porque algunos de ellos venían a verme, entre ellos Pablo Cristiano, que venía siempre para hablar conmigo, cuando tenía alguna duda venía a hablar conmigo, y él un día me pregunta, así, yo estaba de espaldas, él vino a verme al sindicato como a las 9:30 de la noche: yo te pido esto que no lo pongamos. ¿En qué momento vos te desprendés te vinculás de la FARC? Todo entre 73 y 74, cuando Roberto Quito se quiere ir también, cuando se va Ricardo Sayeg, Felipe Aguerre. Somos un grupo, la mayoría éramos de superficie, lo que nos estábamos yendo, ¿no? Excepto Roberto Quito, que era importante y que le costó mucho y lo apretaron mucho, y te terminó pagando con la vida al final, ¿no? Pero bueno, hay un grupo de 8 o 10 que no estábamos de acuerdo con la integración a Montonero. Es decir, toda la discusión fue esto, y algunos planteamos que si estaban en integración a Montonero, nosotros no seguíamos. Así que eso fue, creo que más que nada porque éramos de superficie. Si hubiéramos sido cuadros militares, creo que hubiéramos tenido algunos problemas, ¿no? No te digo porque en la R no era tan fácil desprenderse, ¿no? Porque seguimos con una muy buena vinculación, es decir, con una muy buena relación, diría, ¿no? Con ellos, al haberse uno desprendido, ¿no?
¿Y eso acompañaba un cambio en la percepción de ustedes respecto a Montoneros y la relación de Montoneros? No, nosotros lo que planteábamos era de que Montoneros estaba infiltrado, que la R no tenía infiltraciones por lo menos conocidas. Era chico, pero claro, ellos lo que decían que la política de masas no pasaba por nosotros, sino que pasaba por Montoneros, y cosa que era verdad, pero que esto nos iba a costar caro, que bueno, que había que arriesgar, que era verdad, pero que teníamos contrainteligencia, verdad, pero era verdad y mentira, no había la contrainteligencia tan grande o tan bien hecha como para poder asumir una política de masa donde, ¿cómo distinguís vos? Donde te entran miles de personas, se hace difícil. Es verdad que había que a lo mejor también arriesgarse, no te creas que estábamos totalmente convencidos, tomamos esa decisión porque bueno. Pero digamos, un momento clave, el pico clave fue 73-74, y donde explota todo. Yo no estaba en el país porque había viajado invitado a Alemania, estaba en Alemania en ese momento, justo estaba en la embajada argentina en Alemania el 1 de mayo de 1970. Es decir, ahí donde se termina, donde se produce el corte definitivo. Muchos que no estaban, que estaban con dudas, es decir, ¿quién digo? Chacho Álvarez, Alberto Iribarne, Cora, todos los que formaron el grupo VIP, los que decían los montos lealtad. Sí, es decir, lealtad, sí. La JP lealtad, que era monto, porque venían aunque eran de superficie, porque ni Chacho, ni Coletti Bansi, ni Bueno, ninguno eran cuadros militares, eran todos cuadros políticos. Sí. Pero bueno, ahí Roa, Ricardo Roa. El hermano de él, claro, Ricardo, antes cuando no nos acordábamos de quién era Ricardo, el hermano de Roa. Ese para vos es el punto de inflexión, digamos. Sí, el 1 de mayo del 74, y ahí demuestra claramente ya cuál era el fin. Es decir, yo digo que Firmenich es un fascista, es un nazi fascista total, y que llevó a la destrucción de la política de masas, a la destrucción de Montonero y todo esto, es decir, y si queda más reflejado, queda en ese reproceso de tratar de meter a los cuadros que quedaban y que habían quedado vivos en el 79, volverlos a reingresar a la Argentina. Esto fue otra de las barbaridades de ellos, y que eso mereció una gran discusión. A mí me tocó, estando afuera, tuvimos una gran discusión con varios de los que después perdieron la vida. Esto te lo digo dónde fue. La discusión fue en Ginebra, porque habíamos ido a la OIT, ellos vinieron, vino Chávez, que vive todavía, de La Plata, es el único que vive, un muchacho que era de Municipales, que murió, conocido en aquel tiempo, el montonero del gremio de Municipales de Avellaneda. Prácticamente todos los que estuvieron, esos 5 o 6 que estuvieron ahí, el único que quedó fue Chávez vivo. El resto todos lo mataron. Y ahí discutimos, y yo me di cuenta que muchos de ellos tenían dudas. Pero igual... Tenían dudas, pero bueno, lo mandaban porque era el golpe final que le dábamos a la dictadura. Es de loco. Lo del 79 fue mandar. Yo no les perdono nunca, no se lo perdono nunca. Cada vez que me dijeron, volvemos a la Consaña a hablar con mi, no quiero hablar, no lo quiero ni conocer, ni me importa él. Hizo matar, mandó prácticamente al matadero a miles de compañeros, o a cientos, porque no fueron cientos de compañeros que fueron al matadero, porque acá los estaban esperando con todo, estaban infiltrados, mientras ellos se quedaban en el comando estratégico, se creyó que era Perón. Bueno, entonces a partir de mayo del 74, vos Sí, ya estábamos algunos, es decir, yo creo que ahí lo que se integra a nosotros, antes habíamos sido un grupito cerca de la conducción, que nos habíamos ido, vamos a poner el nombre correcto, asesores de la conducción, y algunos cerca de la conducción, como era Ricardo Sayé, Felipe Aguirre, pero ahí ya la excisión es más importante, porque se van algunos cuadros. La mayoría de los que van son cuadros de superficie, son pocos los cuadros militares, y algunos los persiguen y les hacen la vida imposible a algunos de los que se fueron, ¿no? Tu actividad a partir de ahí
sindical. Sí, totalmente sindical y política, y bueno, y viendo y tratando de recomponer la cosa. Después de la muerte de Perón termina ya esto dejándole el camino prácticamente demasiado llano para que lucharan estos suicidas de un lado y de otro. Bueno, y por lo demás ya más o menos todos lo conocemos, ¿no? Lo que fue, bueno, y en el campo gremial fuimos tratando de formalizar y de pelear desde adentro de la CGT, viendo cómo, es decir, ya al asumir Isabel Perón, nosotros sabíamos que esto era un desorden, ya crecieron las 3A, crecieron, es decir, las agresiones y las muertes, algunas hasta insólitas, porque crimen por crimen, ojo por ojo, diente por diente, prácticamente era ya esto, yo no sé dónde iba a terminar, es decir, ninguno veíamos que esto no tenía salida, con lo cual suponíamos y teníamos informaciones de que, bueno, que los militares en cualquier momento iban a pegar el golpe final, y bueno, y algunos compañeros hicimos todos los esfuerzos necesarios, paramos muchas de nuestras reivindicaciones y retrocedimos, dimos algunos pasos atrás para tratar de ver si podíamos reacomodar los tantos en el movimiento obrero, pero ya había un grupo de dirigentes que estaba muy implicado. Yo conozco algunas anécdotas que me han contado de algún grupo de dirigentes que fueron a Campo de Mayo y que tuvieron reuniones con varios, muy especialmente con Viola y con Videla, y con lo cual yo quiero decir algo que me expresó alguien que está vivo, que estaba cerca de un gran dirigente, que estaba cerca de uno de los dirigentes que todavía vive, de un dirigente importante de un gremio grande, que me dijo que el único que la tuvo clara totalmente, yo te voy a decir algo, Roberto, él no tenía simpatías como yo con ese dirigente, pero el único que la tuvo clara dice que fue Casildo Herrera. Y me contó toda la anécdota de cuando salieron de Campo Mayo y se reunieron ellos, le dijo: muchachos, hay un congreso en Uruguay, yo me borro, no les creo nada, nos van a matar a todos, nos van a detener, nos van a perseguir, nos van a matar. Quedé totalmente convencido de esta reunión, esta es la 4ª reunión que vengo y no tengo ni duda. Quiero decirle, ahí nace la palabra, entre nosotros dice yo me borro, pero no es el yo me borro, es decir, él se va al Uruguay sabiendo que el golpe ya viene, pero no le cree lo que le está diciendo Viola y Videla, que no iba a haber problemas con el movimiento obrero, que no se iban a intervenir gremios excepto que estuvieran tomados por Montonero, alguna cosa. Todo esto